Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? ¿Cómo decírtelo, Jesús? Tú significas todo. Y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Levanta tus manos y dile a él. Eres el más hermoso, Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo
escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decirle una vez más, quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos sembrará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará, tú eres mi seguridad, nada temeré de ti, tú eres todo para mí. Oh, tú eres todo para mí. Dile, quiero escuchar tu dulce voz, quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará, tú eres mi seguridad, nada temeré de ti, tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, tú eres mi seguridad, nada temeré de ti, tú eres todo para mí. Vamos, díselo una vez más, tú eres mi seguridad, nada temeré de ti, tú eres
vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Dile, quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Escóndeme, Señor, escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda adorar. Escóndeme, Señor, en tu presencia quiero estar, donde te pueda contemplar, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor, si no es donde estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero. Hoy esta mañana comenzaremos una nueva serie, daremos pie a una nueva secuencia de temas, series porque tienen cierta hilación uno con el otro, y esta serie de enseñanzas las he nombrado más que una tradición, así es como he nombrado esta serie, y el tema de esta mañana es de generación en generación, tal como se transmiten las cosas, ¿verdad? ¿Qué le parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por esta oportunidad que nos da, Señor, de congregarnos este domingo libremente. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos que nos guíes. Dice mi hermana Mari bien, los tiempos son difíciles, pero si podemos confiar en ti, Señor, en tu palabra, verdaderamente nuestras cargas serán aligeradas. Ayúdanos a dejar nuestras preocupaciones y las angustias que pudiéramos dar esta mañana para descansar en ti. Señor, que la palabra que tú tienes, en la instrucción que tienes para nuestras vidas hoy llegue a nuestro corazón. Que a pesar de cualquier circunstancia, Señor, confiadamente podamos reposar en ella. Que sea exaltado tu nombre, Señor, que sea glorificado tu Hijo, que Cristo sea el centro del mensaje y de nuestras vidas. Que este pueblo tuyo sea bendecido. Y que todo lo que hagamos o digamos, Señor, como debe de ser toda nuestra vida, esté sujeto a tu palabra. Ayúdanos a hablar, sobre todo a mí, con sabiduría, y que este mensaje, Señor, pueda llenar nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta nueva serie tiene el propósito de enseñarnos o de recordarnos uno de los eventos más significativos en la vida del creyente: la muerte, la resurrección de nuestro Salvador. Pero sobre todo, ¿qué envuelve este maravilloso acto? ¿Qué significa este maravilloso acto? Acaba de terminar la Semana Santa. En la mayoría de los trabajos sabemos que toman estos días de asueto, suspenden actividades. Aún aquellas personas que no son creyentes en este tiempo dicen: es que Semana Santa me toca descansar. Y la mayoría de la gente disfruta este tiempo, y pareciera que el principal objetivo de esa Semana Santa es descansar para pasar un buen tiempo nada más, con la familia o con los amigos, o quizás ver abarrotadas las playas. ¿Cuántos de nosotros no nos toca ver largas filas en la carretera que vienen rumbo a Manzanillo? Ya sabemos, ya comienza la Semana Santa. Vemos abarrotados centros comerciales, plazas y comercios, y vemos un gran significativo aumento de visitantes en nuestras playas. Esas son solo algunas evidencias de las que vivimos aquí, ¿verdad? Nosotros que vivimos aquí en Manzanillo, o los manzanillenses, a muchos les he escuchado decir: yo en Semana Santa huyo de aquí porque es imposible estar en Manzanillo. La mayoría salimos fuera o realizamos ciertas actividades fuera de Manzanillo por la gran cantidad de gente que vemos dentro de los centros sociales. Esta es toda una tradición. Muchos trabajadores buscan que para esta fecha coincida. De hecho, en nuestro centro de trabajo es una fecha que muchos se pelean, que
todos quieren disfrutar en este periodo sus vacaciones. Algunos negocios, para muchos negocios, esta es su mejor época, es el mejor momento porque económicamente ven buenas ventas, los hoteles también buenas ventas, no sé, pero para nosotros los manzanillenses es un tiempo de resguardarnos o de huir de aquí. De todo esto nació una interrogante. ¿Esto es lo más significativo de esta fecha? ¿Verdaderamente esto es lo más significativo? O sea, que podamos descansar. No es algo nuevo, pero sí es algo que va al aumento. Y me refiero específicamente al desconocimiento de la razón o el motivo por el cual se celebra esta fecha. Algunos le llaman la Semana Mayor, no sé si la he escuchado. Se ha perdido la verdadera razón de este acto tan glorioso que sucedió y que es tan importante para nuestras vidas. Eso que aconteció trascendió e impactó, cambió el destino de muchos, incluido el mío y el suyo. La perpetuidad de estos beneficios que trajo la cruz seguirán estando presentes para todos aquellos que estén dispuestos a reconocerlo. Es un ejercicio simple que podemos llevar a cabo. Podemos acercarnos con alguien y preguntarle, en estos días que están descansando, que toman la Semana Santa, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estás descansando? ¿Por qué te dieron estos días? Un alto porcentaje de personas ignoran por qué se les dieron esos días. Saben o tienen conocimiento de que es un acto religioso, por eso le llaman la Semana Santa, ¿verdad? Y de la Semana Santa, bueno, tiene que ver algo con Dios porque pues dice que es santa. Algunos más han escuchado de la muerte de Jesús. Sí, pues dicen que murió Jesús. De hecho, pueden hacer alto en su camino y dejar pasar la procesión, porque ya ve que se realizan algunos actos de la iglesia tradicional, o participar a veces en algún acto, pero de ahí en fuera no hay más que eso. La gran mayoría desconoce, y la pregunta importante aquí es, ¿para qué murió? ¿Usted sabe para qué murió? Créame, no murió para que año con año nosotros disfrutemos de 2 semanas de vacaciones. Eso es una muestra de una tradición. Año con año repetimos, pero no sabemos por qué lo hacemos. Y dentro de esa desinformación ignoramos el valioso significado de la cruz. El valioso significado de la muestra expiatoria de nuestro Salvador en la cruz. Quizás sea cierto y usted no desconoce esto. Usted es un creyente. Y usted sabe y comprende las Escrituras, lo ha escuchado, lo ha entendido, o alguna vez le han dado algún mensaje referente a ello. Bien sabe que quizás no pudiera coincidir en la fecha exacta en la cual lo celebramos nosotros, al igual que el nacimiento de nuestro Señor, que causa tanta controversia. Muchas veces la gente está discutiendo tanto las fechas que olvida el momento, el evento. Igual que es yo, que el nacimiento, esta Semana Santa pudiera parecer lo mismo. Pero verdaderamente comprende el significado. ¿Sabe que en ese beneficio de la cruz existen mucho más que el perdón de nuestros pecados? ¿Solamente está ese o hay más? ¿Hay más beneficios en la cruz? No estoy restando importancia al pago de nuestros pecados en la cruz. Es uno de los grandes logros o de los grandes beneficios que obtenemos por medio de la cruz. Pero más bien que quiero o deseo que descubramos mediante esta serie la gran cantidad de beneficios y las bendiciones que fueron logrados por medio de esta cruz. Así que a lo largo de algunas semanas estaremos hablando y descubriremos cuáles beneficios ha traído ese sacrificio para nuestras vidas, que anexadas a ese del perdón nos permitirá comprender y saber el verdadero valor de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, dijo.
Esa fue la palabra que expresó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, diciendo: he culminado la obra. Dentro de esa expresión encontramos la culminación de un periodo importante de las épocas o los periodos bíblicos. Es decir, en ese momento culminó la dispensación o el periodo bíblico de la ley para dar tiempo al periodo de la gracia. A partir de ese momento, todo aquel que creyera en nuestro Señor Jesucristo iba a ser salvo por gracia. En ese momento comenzó. Y ese momento terminará cuando nuestro Señor regrese. Esta sexta dispensación o la dispensación de la gracia culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo, dando lugar a la última dispensación o el último periodo bíblico, el reino milenial o del reino. Es cuando culminará esto. Entonces hay mucho más escondido detrás de esa cruz. Ese consumado trae muchos beneficios en nuestras vidas. Esta mañana comenzaremos por definir y tendremos que descubrir dentro de la palabra de Dios qué son las tradiciones y cómo afectan estas tradiciones. ¿Por qué enfocado en las tradiciones? Porque es importante no llevar a cabo actos sin el entendimiento, sin la comprensión de las cosas, sin el saber por qué están sucediendo. Debemos de tener cuidado en ello y sobre todo que esas tradiciones no se interpongan entre la obediencia a la palabra de Dios, que es algo que voy a hacer mucha redundancia. Si bien es cierto, no todas las tradiciones son malas, como la vamos a descubrir más adelante, la verdad es que nosotros debemos de sujetarnos a una obediencia obediente a la palabra de Dios, aún en contra de cualquier tradición y el riesgo de ellas. Es una tradición, la transmisión de una comunicación de entre noticias, puede ser literatura, doctrina, ritos o costumbres, que se pasa de generación en generación. Algunas de estas acciones han sido muchas veces sobrepuestas sobre la verdad que contiene la Escritura de Dios. En la Escritura podemos encontrar varias ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesucristo les está recriminando a un grupo, los fariseos y los escribas, su comportamiento. Ellos daban demasiada importancia a las tradiciones y llevaban actos de manera religiosa que en apariencia parecían buenos, pero estaban vacíos de la verdad. Acompáñenme por favor a Mateo 7:1, si es tan amable. Perdón. Cuando está ahí me dice amén, por favor. ¿Listo? Dice: cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Dice: los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Marcos 7:1, discúlpeme, me equivoqué en la R por la T. ¿Ya llegó? Una disculpa, ¿Ahora sí? Perfecto. Y comenzamos. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en esa agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal.
Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de muchos, dice. Jesús rechazaba el comportamiento de los fariseos y de los maestros de la ley en cuanto a algunas costumbres y hábitos, los cuales obedecían de una manera religiosa. La gravedad de estas costumbres es que se anteponía ante la ley de Dios, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo les llama hipócritas, ya que todo lo que hacían era solo por aparentar. En este caso específicamente fue una violación a la tradición respecto al lavamiento ceremonial. Es el lavamiento de manos. Este ritual que realizaban los judíos no tiene nada que ver con la higiene. Es decir, no se lavaban las manos como nosotros cuando vamos a comer, sino era un acto ceremonial que se realizaba para limpiarse por cualquier contaminación que lo hubieran podido tener los judíos por haber tenido contacto con algunos gentiles o con los samaritanos. Cito: para combatir la impureza habían creado un sistema muy elaborado que cada vez se volvía más complicado para ellos. En el principio solo era lavarse las manos al levantarse por la mañana, pero luego se convirtió en un complejo sistema de lavado de manos requerido más que para los sacerdotes del templo antes de comer el sacrificio que les correspondía. Esos engorrosos lavamientos llegaron a ser ordenados por la estricta ortodoxia judía, que para sí mismos aseveraban que era un acto que venía de Dios. Este tipo de situaciones no era más que para aparentar un sistema de limpieza. Por eso dicen ellos, o están enunciando en esta parte, que si sus discípulos no iban a lavarse las manos, con referencia a lo que habían tocado o habían podido haber tenido contacto con algo impuro, porque era la forma en la que ellos creían que se podían lavar de esa impureza. En ese tiempo, para el judío, existían dos secciones de la ley. La primera era la ley escrita, que contenía las escrituras, todo lo que conocemos como en el Antiguo Testamento, y también existía la ley oral. Dentro de esta ley oral se encontraban este tipo de cambios o este tipo de tradiciones, las cuales los escribas y los expertos de la ley habían desarrollado de generación en generación como actos religiosos. Todos estos actos eran una tradición y se consideraban tan importantes como la ley escrita. Todos estos actos les daban el mismo peso y eran tan obligatorios como los 10 mandamientos. Por eso les recriminan como si estuviesen pecando al no haberse lavado las manos, no como un acto de higiene, sino como un acto de pureza.
Y después le dice nuestro Señor Jesucristo, no es lo que entra al cuerpo lo que hace daño, sino lo que sale de él. ¿De qué? Del corazón. Una tradición no es necesariamente una cosa mala, pero cuando tiene más autoridad que la palabra de Dios, entonces sí es un error. La transmisión de la propia Escritura tuvo que hacerse de manera oral. La palabra de Dios menciona en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y según en Cristo. La Escritura nos advierte en contra de las tradiciones hechas por los hombres, pero debemos de prestar suma atención sobre lo que Dios transmitió por medio de la enseñanza que fue de manera oral. La Biblia que usted y yo tenemos no la tenían los apóstoles. Esa fue compilada después de 70 o 90 años de que nuestro Señor Jesucristo falleció. El apóstol Pablo, si bien cierto, escribe esas cartas, pero esas cartas fueron compiladas y hoy las tenemos nosotros juntas en un solo libro. Durante esa época, la compilación de la palabra, y después de haberse desarrollado después de 70 o 90 años de que murió nuestro Señor Jesucristo, la forma de transmitir las buenas nuevas de salvación era de una manera oral. Era manera estrictamente transmitida por aquellos que estuvieron presenciando. Recuerde que la misión de los apóstoles fue llevar las buenas nuevas de salvación, y no llevaban una Biblia bajo el brazo, sino que transmitían el mensaje que el Señor les había entregado de una manera directa para cada uno de ellos. Cuando la palabra de Dios menciona en alguna parte de la Escritura, por ejemplo en Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta, no quiere decir que al apóstol Pablo le está permitiendo que pueda agregar o enseñar algo diferente a lo que él había recibido. Como decimos comúnmente, no le era permitido a él agregarle de su cosecha. Él era muy celoso de lo que enseñaba y continuamente estaba recriminando a aquellos falsos maestros que enseñaban cosas o ponían cargas sobre la gente que eran incorrectas y que no llevaban el verdadero mensaje con el cual él había transmitido. De esta integración de la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos se encuentra un arduo trabajo, una selección de cartas, códices y papiros que dieron la forma a la Biblia como la tenemos hoy en nuestras manos. Hablar de esto, hablar de la compilación de la Biblia es un tema interesante, pero es sumamente extenso. Solo quiero darle a usted, que tenga usted la certeza de que la Biblia es suficiente y es confiable. Que lo que hoy tenemos en nuestras manos es suficiente para que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en ella. De manera que creemos que no le falta nada, pero tampoco le sobra nada. Por otro lado, quisiera mencionarle que al realizar esta investigación para este tema, encontré una información que me pareció interesante, porque lo ve desde la perspectiva de la iglesia tradicional. Y habla en referencia a las tradiciones y la escritura de Dios. Dice que es suficiente, de hecho el artículo así se llama, ¿no? ¿Es suficiente la Biblia? Así aparece el artículo. Y le quiero leer algo y le cito lo que decía este artículo. Dice: después de esto podemos decir que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. No debemos considerarlas como dos fuentes, sino como dos aspectos de la revelación de Dios.
haciendo referencia a que es tan importante las tradiciones que se llevan en la iglesia tradicional como la escritura de Dios. Y sabemos que dentro de esas tradiciones que han ido mutando y cambiando a lo largo de los años, encontramos muchos ritos que nada tienen que ver con lo que dice la escritura. Un punto que llamó mi atención en sobremanera fue cuando mencionan dentro de este mismo artículo: es un error creer que basta con la Biblia para nuestra salvación. ¿Usted cree eso? Yo creo que la Biblia es suficiente, el que contiene el mensaje necesario. Ellos hacen alusión a este tipo de tradiciones que le dan la misma importancia a la Sagrada Escritura, es la Biblia, con las tradiciones que ellos llevan en la actualidad. Lo que está escrito en la Biblia no es suficiente. Es lo que mencionas. Dice, lo que está mencionado en la Biblia no es suficiente para llevar la vida de un creyente, lo cual no puede ser verdad para nosotros. Nosotros apoyamos fervientemente nuestra fe en la Escritura, y aun cuando parezca bueno de verdad, debemos de saber discernir entre lo que es correcto y no lo es. Debemos de confiar en la inerrancia de la palabra de Dios y que ella tiene el poder para transformar nuestras vidas. La Escritura no nos dice todo lo que queremos saber, pero sí todo lo que necesitamos saber. Necesitamos saber cómo podemos ser transformados y ahí encontramos la verdad. Las Escrituras son suficientes para hacer santo un hombre que ha nacido de nuevo y para hacerlo preservar en este mundo camino a la salvación. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, y debemos de tener cuidado en cuanto a las tradiciones de este mundo. Escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Por otra parte, también creemos que no todas las tradiciones son malas. Son parte de nuestra cultura, parte de nuestras familias, parte de la sociedad. Y reitero, no es que sean malas. Algunas son benéficas para nosotros. Nos ayudan a fortalecer nuestros lazos de identidad, nuestros lazos familiares, nuestras posiciones sociales. Existen muchas y muy variadas tradiciones. Los mexicanos somos de muchas tradiciones. Muchas de ellas las realizamos de manera cotidiana y de manera muy normal: cenas, fiestas, reuniones, celebraciones. Pero sobre todo debemos de cuidar que no se antepongan a la palabra de Dios. En ciertas circunstancias podemos creer que lo que hacemos no tiene importancia, que podemos participar de esas tradiciones, pero si la palabra de Dios lo restringe o lo prohíbe, entonces debemos de sujetarnos a la instrucción de la palabra. Debemos de oponer a Dios sobre todas las cosas. Dios espera que nosotros le ofrezcamos una obediencia absoluta, no solo en algunas partes, no solo obedeciendo algunas partes de la Escritura, sino una obediencia total. Existe un gran peligro, y el Señor habla de esa hipocresía que es hacer las cosas solo por tradición o por costumbre. Le llama hipocresía cuando actuamos, pero no lo hacemos de corazón, le dice.
Muchos actos tienen un tinte religioso, que tienen apariencia espiritual, pero la verdad son hechos sin una convicción verdadera y genuina. Estos actos de aparente religiosidad solo nacen de un corazón apartado de Dios. Debemos de tener sumo cuidado. El Señor conoce nuestras intenciones y sabe por qué hacemos las cosas. La religiosidad y la tradición están muy de la mano. No por nada escribe el Señor en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les han enseñado. ¿Usted todavía piensa o tiene ese temor o actúa conforme a que Dios le va a castigar? Porque eso es algo que nos enseñaron muy comúnmente. Es que si no hago esto, Dios me va a castigar. Creo que debemos ir más allá del acto religioso de hacer algunas cosas, sino verdaderamente comprender por qué las hacemos. Hace 3 domingos les hablaba sobre por qué venimos a la iglesia, qué nos motiva a estar aquí, cuál es el motivo por el que estamos. Si solamente estamos haciéndolo como un acto religioso y de tradición, entonces debemos de buscar en nuestro corazón. Debemos de poner cuidado especial en hacer a un lado la palabra de Dios para ser guiados por nosotros mismos, por suplir la palabra de Dios por costumbres o por tradiciones o por una apariencia religiosa. Mire, describe la palabra de Dios 3 pasos con los cuales nosotros podemos empezar a desechar la palabra y terminamos olvidándola. Ahí mismo lo que acabamos de leer, vaya nuevamente por favor a Marcos 7:8, vamos a leer ahí por favor, acompáñeme, Marcos 7:8. ¿Está usted ahí? Dice: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Pasan por alto, es decir, la brincan y ponen una tradición o una costumbre. Posteriormente en el versículo 9 dice: entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Entonces primero la pasamos por alto, después la esquivamos y por último le quitamos cualquier poder sobre nuestra vida. Marcos 7:13 dice así: y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Este es solo un ejemplo de muchos. Entonces primero la esquivamos, después la pasamos por alto y el último la quitamos totalmente de nuestra vida. He ahí la importancia de que nosotros debemos de ofrecer una obediencia fiel a la palabra, a la escritura, y no solo tratar de cumplir lo que nos conviene, porque entonces estaríamos dando el primer paso, la pasaríamos por alto, solo para hacer o una tradición o lo que a nosotros nos conviene. Estos 3 pasos que acabo de mencionarle son claves para entender de cómo, de una manera paulatina y gradual, comenzamos a hacer un lado la palabra de Dios. Y esto aplica perfectamente no solo en estas costumbres, sino también cuando debemos tomar alguna decisión. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto con respecto a? Entonces leemos en la palabra de Dios o escuchamos el mensaje de la palabra y dice que te sujetes o que ames o que perdones
pero nuestras emociones, nuestros sentimientos se anteponen a ello. Entonces, ¿qué cree? La pasamos por alto y luego la esquivamos y al último la anulamos de nuestra vida, la desechamos totalmente. Cuando nos toque decidir, siempre debemos de escoger lo que dice la palabra de Dios, aun a pesar de que no nos guste, aun a pesar de que no la entendamos en ese momento. La obediencia siempre trae bendición. Jesús no se detuvo para exponer la hipocresía de los judíos, sino que también descubrió lo que había en sus corazones. Y les escribe en Marcos, va a ser Marcos 7:18. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Qué caso tendría entonces lavarse las manos si todos estos actos pecaminosos se encuentran en nuestro interior, en nuestro ser? Los judíos no se contaminaban externamente al entrar en contacto con los gentiles, sino que debido a lo que contenían en su corazón era lo que verdaderamente les hacía pecar delante de Dios. Mateo 15:18 escribe: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y muchas otras cosas más. Todo esto contamina al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice Mateo 15:18 al 20. Debemos de conocer una gran realidad y no debemos de olvidarla. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce con qué intención estás sentado ahí en esa silla, con qué intención viniste hoy al servicio. Dios conoce con qué intención te paraste en la mañana y si verdaderamente renegaste porque era domingo y estaba rica la cama. Y quizás deberíamos de considerar que Dios conoce todo y lo sabe todo. Se nos olvida, creemos que lo podemos engañar y podemos darle una falsa apariencia a cualquiera dentro de la iglesia, menos a Él. Y le digo una cosa, lo único que tenemos que agradarle es a Él, no a nadie en la iglesia, no a mí. No damos premio por asistencia en la iglesia, no damos al final del curso un diploma porque usted asiste todos los domingos, pero el Señor sí reconoce con qué intención viene a buscarle y a alabarle y escuchar su palabra. Eso sí lo reconoce, y Él ve con qué intención hemos venido. Escribe en el Salmo 5:16: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más limpio que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:6 al 10. Crea un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Un espíritu nuevo que te alabe, que te honre, que te glorifique. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aplicar esta oración a nuestras vidas? Que cree en nosotros un nuevo corazón. Un corazón que le obedezca, un corazón que se incline a la verdad, un corazón que le busque, un corazón que le agrade, un corazón que de veras, verdaderamente desee obedecerlo.
En aquel momento los discípulos estaban en obscuridad en cuanto a algunas cosas, como algunos lo estamos hoy. Qué difícil es que la gente se desprenda de las tradiciones religiosas. No debemos de hacer de un acto tan sublime y tan hermoso como es rendirle adoración a nuestro Dios una tradición. No podemos darle el peso a nuestras tradiciones para que influyan sobre las decisiones de nuestra vida. Para muchas personas, no solo para nosotros, sino también para los discípulos, este problema de poderse desprender de algunas tradiciones les costaba mucho trabajo. La palabra de Dios escribe algunos ejemplos que el apóstol Pedro pasó después de haber sido liberado y de haber practicado con el Señor y estando con Él. Recuerda usted que se encuentra y le dice el Señor: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Pedro tiene 3 ejemplos específicos en los cuales la tradición chocaba con la ordenanza que estaba recibiendo por parte del Señor. Una de ellas es significativa. Gálatas 2:21, acompáñenme por favor. Gálatas 2:11, perdón. Ando bien con las citas hoy, ando muy atinado. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, es decir, lo confronté, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, es decir, sí participaba con los gentiles, pero después participaba con los judíos. Pero cuando vi que no andaba recto conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que pasaba en este momento? Pablo está confrontando a Pedro en referencia a su comportamiento, un comportamiento llamado hipócrita. Porque si bien convivía con los gentiles y se hacía con los gentiles, cuando estaba con los judíos trataba de que los gentiles cumplieran con ciertos actos religiosos o tradicionalistas o costumbres que tenían los judíos. Entonces por eso le llama hipócrita y le pregunta ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro tenía un problema con cumplir y romper con ciertas tradiciones como lo podemos tener nosotros. Pedro quería ser libre, pero también trataba de cumplirlas, y eso puede generar un conflicto. Como creyentes tenemos cierta tendencia a espiritualizar ciertas acciones, de manera que de una manera inconsciente queremos ganar el favor de Dios o aparentar ser más espirituales. Cuando hacemos esto agregamos acciones humanas. Esas acciones humanas generan tradiciones, las cuales nosotros adoptamos y vamos pasando de generación en generación. Muchas de ellas se arraigan en nosotros y es casi imposible quitarlas de nuestras vidas. Son hábitos y costumbres que tenemos. Entonces, cuando llegamos a la luz del Evangelio, al conocimiento de la verdad, esas tradiciones y costumbres que fueron creadas de una manera creyendo que son espirituales, chocan con la libertad que nos ha entregado Cristo. La verdad nos aclara el entendimiento. La palabra de Dios es luz en nuestras vidas y tiene libertad en muchos aspectos de estos. Ya no hacemos las cosas por tradición ni por costumbre, sino por entendimiento, por revelación de la verdad.
Existe una estrecha relación entre las tradiciones y la religiosidad. De manera que mucha gente realiza actos llenos de misticismo. Están formados de una mezcla medio extraña entre filosofía y legalismo. Es una mezcla muy difícil. Escuche esto. A la carne le encanta ser religiosa, siempre y cuando la religión no tenga que ver con crucificar la carne. Sí, podemos hacer actos de apariencia piedad, de aparente piedad, de misericordia, actos religiosos, caminar marchas, ir a algunos lugares muy lejanos, caminar días enteros para poder llegar. Esos son actos llenos de religiosidad. Pero cuando se habla de sujetar la carne y de amar a nuestro prójimo, ¿qué cree? Ya no queremos tanto. A la fecha, y está muy a la boga o muy de moda, muchas personas se encuentran involucradas en este legalismo judío. Realizan rituales, practican dietas, tienen días de guardar y otras cosas por el estilo. ¿Cuánto le encanta a la carne este legalismo? Porque somos más espirituales. Ayunos, regulaciones en cuanto a algunos alimentos, practicar algunas disciplinas corporales. Estas celebraciones especiales hacen que la gente se sienta más cerca de Dios. Pero nada de ello acerca más a Dios que la obediencia a su palabra. Entonces, debemos de tener sumo cuidado, no caer presa y no practicar nosotros dentro de nuestros hábitos las mismas actitudes. No es malo practicar disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, pero si lo está haciendo de una manera tradicional y religiosa, cuide por qué lo está haciendo. Cuide cuál es su verdadera motivación. No ore porque le toca orar, porque ya tiene que orar. No venga a la iglesia porque ya le toca venir a la iglesia, porque es domingo, me toca cantar, tengo que servir. Gloria a Dios porque tengo donde ir a congregarme. Gloria al Señor porque voy a la presencia del Padre, a escuchar su consejo, a recibir la enseñanza. Gloria a Dios porque tengo la oportunidad de tener una Biblia para poderla leer y la puedo hacer con libertad. Gloria a Dios porque me puedo congregar con libertad y tengo un techo que me cubra. Gracias a Dios. Entonces, que no se nos vuelva una tradición o un acto religioso, cualquier acción que hagamos referente a Dios. Cristo nos ha entregado una libertad por medio del sacrificio, de su sacrificio, perdón. Él vino a acabar con toda esta serie de tradiciones y costumbres que se volvieron ineficientes. Estos actos religiosos y legalistas son un obstáculo para muchas personas. Recrimina constantemente dentro de la Escritura a esos fariseos y esos escribas hipócritas en referencia a su comportamiento, que eran capaces de cargar al pueblo con algunas actitudes, pero ellos no estaban dispuestos a mover siquiera un dedo para cumplirlas. Les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no se comporten como ellos lo hacen. Actos religiosos vacíos y llenos, vacíos de verdad, fuera de toda verdad. Somos llamados a ejercer una libertad en Cristo, pero no un libertinaje de lo que Dios nos ha dado. Cuidado debemos de tener de nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Amor por nuestros hermanos, para que ellos también puedan crecer como nosotros. Si usted ha madurado y entiende que ciertos actos no deben de realizarse y no se cumplen de esa manera, pero su hermano sí lo hace porque todavía no lo ha entendido, tenga amor y paciencia para con él. Sea paciente y permítale crecer al mismo nivel que usted te ha dado de entendimiento. Ayúdele. La religiosidad y las tradiciones son obstáculos para que como creyentes podamos vivir, sobre todo ejercer una libertad responsable que Dios nos ha dado. La cruz
la muerte de nuestro Salvador, su resurrección, son mucho más que una tradición. Va mucho más allá de un acto religioso. Dios no busca ceremonias, no quiere marchas, no quiere flagelaciones o cualquier acto que involucre tradiciones de nuestra parte. Debemos de entender el verdadero significado y el valor de este suceso. El nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador es un acto fundamental en la vida del creyente. Ahí hemos depositado toda nuestra fe. Aquel que dice conocer a Cristo, aquel que le llama mi Señor, aquel que lo conoce como su Salvador, debe de saber y entender que en esa cruz está toda nuestra esperanza. En esa cruz está toda nuestra fe. Ahí hemos depositado todo. Son incontables los beneficios que tienen. Incontables los beneficios y las bendiciones que nuestro Señor nos ha entregado mediante ese acto, mediante esa cruz en el Calvario. Todo lo que sabemos, o todo lo que somos, o todo lo que hemos sido transformados, se encuentra directamente vinculado a esa cruz. Porque todo lo que hablamos habla de Él. Todo lo que proclamamos habla de Él. Toda la enseñanza habla de Él y de su obra, porque a eso vino a cumplir. Quiero cerrar de esta manera. En 2 de Corintios 5:21 escribe el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no era pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos justificados. Escucha esta historia. Una niña de una escuela misionera estaba sentada en la primera banca, y cuando la directora narraba cómo clavaron a Jesús en la cruz, las lágrimas llenaron sus ojos. Se levantó y salió, para después volver sonrientemente. La directora le preguntó: ¿a dónde fuiste esta mañana? Ella contestó: oh maestra, no pude contenerme cuando usted nos habló de la crucifixión de Jesús, porque me sentía culpable de haber ayudado a clavarlo ahí. Salí de la escuela y me arrodillé y le dije a Jesús que mis pecados habían ayudado a clavarlo en la cruz, y le rogué que me perdonase. Le rogué que me perdonase por haberle ayudado a los demás a matarlo. Eso me hizo sentir muy triste, pero ahora estoy contento. No podemos ni debemos volver un acto tan sublime y maravilloso en una tradición. No es un evento insignificante, no es un acto sin sentido, no debe de ser un acto religioso, mucho menos llevado por costumbre. Debemos de recordar con gratitud que esa obra expiatoria de nuestro Salvador, y para saberlo debemos de conocer cuáles son los beneficios que nos ha entregado y de cuáles hemos sido partícipes de su parte. Ricas son las bendiciones que Dios nos ha heredado. Vente, Dani. Ahí donde está, reflexione en esto. Una de mis mayores interrogantes sobre la incomprensión de la obra de la cruz es por qué la gente la desprecia. Siempre me he preguntado, ¿por qué conocen a Cristo? ¿Por qué se les habla? ¿Por qué lo aceptan? Y después de un momento a otro lo desprecian, lo abandonan. Y sí, mi constante pregunta es:
¿Por qué la gente, con su forma de actuar, desprecia un acto tan sublime como este? ¿Por qué con tanta facilidad le dan la espalda? ¿Por qué desechan de su vida aquel que se entregó por ellos? Y no hablo de la gente que no le conoce, estoy hablando de la gente que le conoce, que sabemos que ha conocido el Evangelio, que ha escuchado la palabra de Dios y que en cierto momento, no sé, se voltean, se van. Y mi pregunta es, ¿acaso lo desecharon porque no lo sanó? ¿O acaso lo desecharon porque no les cumplió su milagro? ¿Porque no rescató a sus hijos de las adicciones? ¿O porque no acercó a su esposo a la iglesia? He escuchado tantas excusas de gente que dice que se apartó porque estaba lejos, porque no era lo que él quería, porque le costaba mucho trabajo levantarse temprano. Y yo me pregunto, ¿eso es verdaderamente un valor de peso como para abandonar el camino de la fe? De todas estas excusas que he escuchado, nunca he escuchado una lo suficientemente convincente. Nunca. Y vaya que he escuchado muchas. Ninguna de las que me han dado ha tenido la razón como para decirle, es un buen motivo para abandonar la carrera de la fe, para desechar a Cristo. Yo creo que no existe. No la vamos a encontrar. Yo quisiera que pensara, ¿qué pasaría si usted y yo estuviéramos en un gran peligro, como en un incendio, en un accidente, o estuviéramos a punto de ser ahogados y alguien llega y nos rescata? Estaríamos eternamente agradecidos por habernos salvado la vida. Le viviríamos con gratitud. ¿Que acaso Jesucristo no hizo algo más grande que nosotros? ¿Algo más grande que eso por cada uno de nosotros? Aquellas personas que se ofrecieron para rescatar nuestra vida, rescataron nuestro cuerpo, que algún momento perecerá. Pero Él rescató nuestra alma por toda la eternidad. ¿Que no es algo más valioso? Entonces, no entiendo por qué la podemos despreciar. No hay obra, no existe obra más maravillosa que esta, aquella que se llevó en el monte del Calvario, colgado sobre un madero, para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna, como uno de los tantos beneficios de los cuales hoy podemos disfrutar. No es una tradición, no es una Semana Santa, es una vida santa. Es mucho más que esto. Recapacitemos y pensemos. Esa es la obra que Dios está llevando a cabo en mi vida. Estoy dejando ser moldeado. Si no hubiese sucedido esa maravillosa obra en la cruz, ¿qué creen? No habría perdón de nuestros pecados. Todavía tendríamos que estar ofreciendo sacrificios. Estaríamos solos delante de Dios y su juicio. Y eso sería tremendo. No habría perdón, no habría salvación, no tendríamos esperanza. Solo tendríamos condenación y un destino en el infierno. Esa cruz es algo más. Quizás en lugar de iglesias tendríamos algunas convivencias y hablaríamos, pero no viviríamos del beneficio de ser salvos por gracia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos has permitido congregarnos en tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro todo. Abre nuestro entendimiento, Señor.
para que podamos comprender la maravillosa obra que se ha llevado a cabo en esa cruz. Señor, que no volvamos de algo tan sublime un acto religioso, que no lo querramos cargar, Señor, con actitudes, Señor, de costumbre o de hábito, que no hagamos las cosas por aparentar, sino que en realidad vivamos para glorificar tu nombre. Ayúdanos a abandonar aquellas tradiciones que aparentan ser agradables, Señor, pero que están llenas de religiosidad, de filosofía y de conceptos humanos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a afianzarnos en el conocimiento y en el entendimiento de la verdad, y a disfrutar y dar gloria a todos esos beneficios que han llegado a nuestras vidas por medio de la cruz. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Pido por tu pueblo, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por esta mañana reunidos en tu nombre para glorificarte y exaltarte. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos, decláralo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste.
lo suyo vino y no le recibieron. Mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Levanta tus manos y dile: Cordero, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Dile: tomaste mi lugar para salvarme. Ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, recibe adoración. Vamos a darle un aplauso fuerte al Cordero de Dios. Dile: Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Dile una vez más: Cordero, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Señor. Tomaste mi lugar porque me salvaste. Oh, gracias, Señor. Cordero de Dios, 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 que quitas el pecado del mundo.